Las noticias en RCN Radio, con Yolanda Ruiz. Estamos en RCN Radio, desarrollamos la información más importante y es clave el anuncio que ha hecho la Contraloría General. Desde hace varios días veníamos planteando aquí en RCN Radio la necesidad de mirar los vasos comunicantes en los contratos de las empresas que forman parte de la Unión Temporal Centros Poblados. Y es que ya aparecieron vínculos de empresas o de personas que están en centros poblados con contratos en Bogotá, en Cali. Recuerden el caso de empresas de Cali, empresas municipales de Cali, en donde aparecieron además garantías falsas también. Apareció también en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, apareció para allá alguien en Barranquilla que tiene un contrato también. En fin, decíamos, ¿cuántos más? Pues la Contraloría le pone el ojo bajo la figura del impacto nacional y nos acompaña hasta ahora el Vicecontralor General de la Nación, Julián Ruiz, para ampliar un poquito esta noticia. Gracias, Vicecontralor, muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda, a ti y tu audiencia. Bueno, inicialmente, ¿qué significa esa figura de declarar de impacto nacional todos los contratos de las empresas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados? Y van a revisar ustedes del 2014 hasta acá. ¿Qué significa la figura? ¿Qué es lo que implica? Eso básicamente es entregarle la más alta trascendencia e importancia dentro de la estructura organizativa de la Contraloría para que sean asumidos por la Unidad Nacional Anticorrupción, que es nuestra unidad más robusta y a través de la cual se llevará la investigación sobre la ejecución de estos 234 contratos hasta ahora. Hasta el momento han detectado 234 contratos, nos imaginamos en todo el país porque se han conocido ya algunos. ¿Pueden ser más? Es decir, ¿la revisión está en curso todavía? Creemos que pueden ser más. Todavía está en curso la revisión, ya detectamos estos 234 y sobre ellos el día de ayer salió el auto que los declara de impacto nacional y los prioriza dentro de la entidad. Vicecontralor, ¿por qué se escogió esa fecha del 2014 hasta el 2021 como el periodo a investigar? ¿Tiene algo que ver con la fecha de consolidación o de conformación de esta unión temporal o es por algo específico que ustedes pudieron detectar? Es más por nuestras fechas de caducidad de la acción fiscal, que debemos entrar a mirar. Hoy tenemos 10 años como horizonte de caducidad, pero tenemos que tener claro que antes de 2020 solo teníamos 5 años. Por eso hemos tomado estos últimos 6 años, sin perjuicio que miremos hacia atrás. Y también teniendo en cuenta la creación de las empresas. La creación de las empresas que no de la unión temporal, que entendemos la unión temporal es más reciente, pero las empresas sí se constituyeron antes. ¿Ustedes van a revisar empresas o también a las personas que son representantes legales, que aparecen allí en las juntas directivas, en fin? Porque es posible que estas mismas personas aparezcan en otras empresas. Las dos revisiones se están haciendo. Esto por ahora son solo las empresas, bien actuando como contratistas independientes o bien a través de consorcios o uniones temporales. ¿Y qué se va a hacer específicamente, Contralor Ruiz? Ustedes van a coger contrato por contrato, los 234, van a establecer identidades, montos, redes, nexos. ¿Cómo va a ser esa investigación? Porque usted dice, con la figura del impacto nacional, pues entra la Unidad Nacional Anticorrupción a ejercer allí casi que un poder preferente, diría uno, ¿no? Así es nuestra más robusta unidad y como tú lo dices, vamos a revisar exhaustivamente la ejecución de cada uno de estos contratos para verificar que no se haya desviado recurso alguno en su ejecución. Por ejemplo, ya sabemos que FUNTIC tiene 2 procesos ya abiertos en la Contraloría donde tenemos alrededor de 11.000 millones de pesos como un presunto daño al patrimonio público. Ahora, Contralor, ¿han establecido ustedes el monto total de estos contratos, de estos 234 contratos que hasta el momento han detectado? ¿A cuánto ascienden en total? Sí, es 1.173.000 millones de pesos. Eso es lo que cuesta los contratos, el valor de los contratos. Nos falta entrar a determinar si hay un daño al patrimonio en su ejecución. Y estamos hablando de qué tipo de contratos, es decir, más o menos qué, contratos para hacer qué, porque en el caso de centros poblados decíamos, pues es conectividad, pero en el caso, por ejemplo, de Cali, que aparecieron unos contratos allí vinculados, pues era, por ejemplo, para una planta de tratamiento de agua. ¿Qué les ha llamado la atención de los contratos a ustedes que los han empezado a revisar, esos 234 contratos? Están muchos de ellos relacionados con conectividad y puntos de red. Como tú dices, hay otra serie de objetos contractuales, pero pues hasta ahora estamos empezando la investigación.
En el cronograma que ustedes han trazado, señor vicecontralor Julián Ruiz, establecen que para cuándo tendrán resultados para dar al país y qué puede pasar en el momento en que ustedes detecten que hay irregularidades. ¿Qué puede pasar en alguno de los contratos? Nosotros ya entre esta y la siguiente semana abriremos las investigaciones correspondientes, bien sea a través de una indagación preliminar en donde no haya certeza sobre la pérdida de recursos, o bien sea procesos de responsabilidad fiscal donde tengamos algún grado de certeza de algún tipo de daño al patrimonio. ¿Qué puede pasar? Básicamente que en el curso de las mismas se tenga esta certeza y sean declarados responsables fiscales por algún tipo de pérdida de recursos públicos. Vicecontralor, dentro de lo que ustedes han podido averiguar con el inicio de esta gran investigación, ¿tienen claro o por lo menos una línea con algo de precisión sobre qué otras entidades pudo penetrar una unión temporal de esta naturaleza, aparte del MINTIC? ¿Hay entidades del Estado de otra índole que estuvieron penetradas por esta, o por lo menos contrataron con la unión temporal? Me permito insistir en que estamos empezando la investigación y es apresurado referirnos a algún tipo de intereses indebidos en alguna otra entidad pública. Entendemos, vicecontralor. ¿Y han detectado ustedes en la investigación que están haciendo si esta figura que utilizaron las empresas de la Unión Temporal Centros Poblados puede existir en otros contratos? Es decir, aquí estamos viendo que hay obviamente una serie de empresas que están contratando con el Estado por distintas vías y que ya en varios sitios han aparecido con documentación falsa, es decir, un modus operandi. ¿Podría haber algo similar que todavía no se haya detectado, que no se haya conocido? ¿Van a hacer ustedes una revisión un poco más general, más allá de estos contratos, y entendiendo que son muchísimos los contratos del Estado, por supuesto? Pero es que este modus operandi nos puso sobre la mesa algo muy delicado. A ver si de pronto esto que están investigando ustedes se puede repetir en otras ocasiones. Así es, Yolanda, por orden del Contralor General, estamos haciendo un estudio sectorial donde se tomará una muestra representativa para indagar hasta qué punto esta figura nos ha penetrado las entidades públicas, como ustedes lo indican. Vicecontralor, en lo que tiene que ver con el escándalo actual, el que se conoció hace varios meses y que ha producido incluso ya capturas, ¿cómo van las investigaciones de la Contraloría? ¿Qué han podido ustedes establecer en cuanto a responsabilidades y modus operandi de esta Unión Temporal Centros Poblados en el caso de Mintic, incluso en el de Mcali, incluso el de una cárcel en Medellín? Nosotros estamos en curso de la investigación, no me puedo referir a las responsabilidades porque aún no se han establecido responsabilidades, por más de que parezca obvio, hay que respetar las garantías procesales de los implicados. Las últimas personas vinculadas fueron Emilio Tapia, Juan Carlos Ángel Cáceres, Juan José Laverde Martínez y Jorge Alfonso Molina García Mayorga. Esa es, digamos, la última vinculación de presuntos responsables al proceso. Estas vinculaciones se dan con base en una visita que se hace a la Fiscalía General de la Nación y con base en unas declaraciones que allí reposan. Ahora, vicecontralor, ¿en qué otros casos se ha usado la figura del impacto nacional y qué resultados ha arrojado su uso? Son muchos los casos. Nosotros allí tenemos, por ejemplo, Hidroituango, tenemos Reficar, tenemos los más grandes escándalos tanto de corrupción como de pérdida de recursos a nivel nacional. Los más altos casos se encuentran en esa unidad. Está el tema del IDU por la calle 26, son muchos los casos que se han llevado allí, pero que son los de mayor trascendencia o económica o social para el país. Pues, vicecontralor, quedamos pendientes de todas estas investigaciones. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Un feliz día. Buen día. Él es Julián Ruiz, vicecontralor general de la Nación. A propósito de la investigación que adelantan, por ahora, dice la 234 contratos, pero pueden ser más, en los que participan empresas que también están en la Unión Temporal Centros Poblados, la misma del escándalo de contratación con el Ministerio de las TIC. 1.173.000 millones de pesos suman estos contratos. Ellos van a entrar a revisar, a ver si encuentran algún tipo de anomalía del año 2014 para acá. Esto tiene que ver con el tiempo
en el cual puede la Contraloría intervenir. Pero dicen también que están revisando, que van a hacer un estudio sectorial, van a hacer una especie de muestreo, es lo que se entiende, para revisar todos los contratos. En buena hora, Juan Manuel, porque decimos, este modus operandi que quedó en evidencia con lo de centros poblados ya está apareciendo en otros contratos. La pregunta es si en esos 234 estará. Claro, ahora, llamativo el hecho de que se apele, Yolanda, a la figura del impacto nacional, que como dice el vicecontralor Ruiz, se ha usado para adelantar investigaciones que están en curso, como el caso de Hidroituango, el caso de Reficar, que ha sido noticia también en los últimos días, la investigación que se adelantó por el impacto económico de la corrupción en la calle 26 a instancias del IDU y todas las ramificaciones que hoy, curiosamente, tienen protagonistas similares, como por ejemplo el caso de Emilio Tapia. Vamos a ver si con una investigación adelantada por la Unidad Nacional Anticorrupción de la Contraloría se pueden encontrar esos vasos comunicantes que tanto hemos preguntado por ellos sobre sus verdaderos protagonistas y el alcance económico de los mismos. Vasos comunicantes, hay un entramado de corrupción. En buena hora la Contraloría le pone el ojo a todo este paquete.